Bienvenido nuevamente a su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el tema de la eliminación de los reportes negativos en las centrales de riesgo, calificaciones y hábitos de pago, que a veces la gente cree que no tienen reportes negativos, pero tienen un mal hábito de pago o una mala calificación, que de por sí no es un reporte negativo, pero sí le afecta la posibilidad de adquirir crédito e inclusive los embargos en cuentas bancarias, tanto de ahorro como corrientes, afectan esa posibilidad de acceder al crédito. Así que vamos a estar hablando un poco sobre cómo se generan, quiénes lo generan, dónde se generan y la forma de eliminarlos. Doctora Berrío, excelente día para usted. Excelente día para usted y para todos los televidentes de Tu Deuda, Nuestra Solución. Claro que sí. Bueno, doctora, ¿quién genera los reportes negativos en Colombia? Bueno, si hablamos de generar, los que hacen los reportes es cada entidad a unas bases de datos que se llaman centrales de riesgo. Las centrales de riesgo en Colombia principales, porque hay muchas bases de datos que tienen información financiera, pero digamos que las más relevantes son Data Crédito, Procrédito, que es de Fenalco, y TransUnion, antiguamente Cifin. Estas son las más consultadas y son alimentadas de manera mensual por las entidades con las cuales nosotros tenemos algún tipo de contrato o servicio o crédito y cada mes van pagando ese reporte de nuestro comportamiento de pago. Vea, esas entidades, ¿sabe cómo se llama, doctora Daniela? Fuentes de información. Esas fuentes de información pasan toda esa información a la central de riesgo y ellos son las que lo modifican, lo adicionan, lo suprimen. ¿Quiénes? Las fuentes de información. Entonces, esas fuentes de información que generan ese reporte negativo o reporte positivo, no falta la persona que se queda que tiene un reporte en la central de riesgo y va uno mira, pero es que es positivo el reporte. Ese reporte positivo, como su nombre lo indica, pues no le afecta en absolutamente nada. Es un reporte benéfico. Ese reporte benéfico va a estar por toda la vida de esa persona, ¿sí? Pero el reporte negativo, ese sí tiene un límite. Ese no puede estar por toda la vida. Hablemos un poco de ello, doctora Berrío. Bueno, resulta que todo este tema de habeas data, de reporte en las centrales de riesgo, viene regulado desde la ley 1266 y modificado por la 2157 del 2021, ¿cierto? Cuando vamos específicamente al término de permanencia, que es lo que está diciendo el doctor Germán, vamos a hablar desde cuánto tiempo va a durar ese reporte negativo en las centrales de riesgo. Como bien decíamos, ese reporte positivo va a estar ahí por siempre. Pues ¿por qué? Porque es positivo y si es positivo pues nos beneficia, entonces pues ¿por qué nos vamos a enojar? Antes nos sirve que tengamos un montón de reportes positivos pues para que nos presten y que haya un buen hábito o comportamiento de pago. ¿Listo? Cuando estamos hablando de reporte negativo, entonces vamos a hablar del término de permanencia del reporte negativo. Vamos a hablar de dos. ¿Cuáles dos? El primero es, si yo ya pagué, ¿cuánto tiempo voy a estar reportado en las centrales de riesgo? Entonces, si usted ya pagó, la norma dice que va a haber una sanción y ahí es donde todos los deudores nos ponemos tristes porque nosotros quisiéramos pagar y que nos sacaran ahí mismo de las centrales de riesgo, pero es que esto a veces no es posible. ¿Por qué? Porque hay una sanción que está ya determinada, el doble del tiempo de la mora. ¿Cómo hay que el doble del tiempo de la mora? Pues si estuvimos en mora 2 meses, vamos a estar reportados 4 meses más. ¿Listo? Si estuvimos 1 año en mora, vamos a estar reportados 2 años más después de haber pagado. Y si yo estuve 3 años en mora, entonces voy a estar 6. No, porque resulta que el tiempo máximo después de haber pagado son 4 años. Así está la norma hoy. Lo que pase mañana, lo que pase pasado mañana, con las nuevas modificaciones que se vienen, las nuevas normas que se vienen, pues es otro tema diferente, pero hoy funciona así. Entonces, si usted acaba de pagar una deuda, tiene el paz y salvo y está desesperado porque le eliminen el reporte negativo de las centrales de riesgo y va a ir a darle su platica al primero que le prometa en redes sociales que puede eliminar este reporte, pues déjeme decirle que va a ir a regalar su dinero a alguien que le está prometiendo un imposible, porque la norma ya dice que vamos a estar reportados el doble del tiempo de la mora. ¿Qué pasa? Que es que si usted ya pasó ese doble de tiempo de la mora y aún sigue reportado, ahí sí hay la posibilidad de que se haga una solicitud para la eliminación del reporte, pues porque ya pasó el término de la sanción. Si yo no he pagado, entonces ¿cuánto es el tiempo máximo de reporte que vamos a tener? Y aquí viene otro tema, que es el tema de la caducidad del reporte negativo en las centrales de riesgo.
Bueno, ese tema de la caducidad es importante tenerlo de presente. El término máximo que un colombiano podrá ser reportado negativamente ante una central de riesgo sin haber pagado equivale a 8 años. Esos 8 años, según el artículo 3º, parágrafo 1 de la Ley 2157 del año 2021, se cuentan desde el momento en que entra en mora ese ciudadano. Pero hay un tema importante que hay que anotar a lo que estaba manifestando anteriormente, y ese es que puede ser que usted efectivamente pague, usted por ley tiene que soportar una sanción, pero en algunas oportunidades, como lo vamos a ver más adelante, se podría eliminar antes de ese tiempo, como por ejemplo cuando existe una vulneración al debido proceso en el trámite, por ejemplo, de comunicación o notificación del reporte. En ese caso, aunque usted tenga que soportar una sanción porque estuvo en mora durante un término, tal cual como lo indicó la doctora Berrío, pues usted podrá solicitar la eliminación del reporte de forma anticipada. Pero simplemente que porque usted pagó, entonces que vamos a eliminar el reporte, eso no funciona así. Entonces, hasta aquí, ¿qué llevamos? Llevamos una causal legal de eliminación del reporte negativo por el fenómeno jurídico de la caducidad. Caducidad que podría ser a esos 8 años, si no paga, o en el doble del tiempo de la mora sin que supere 4 años, en el caso tal del deudor que ha pagado esa obligación. De otra parte, también tenemos la no comunicación previa. La ley 1266 del año 2008, artículo 12, establece que se deberá comunicar con anticipación a ese deudor para que ese deudor pueda entrar a ejercer su derecho de defensa y contradicción o realizar simplemente el pago, ponerse al día para que no lo reporten. Tienen 20 días calendario después de la notificación para poderlo reportar. Es decir, le van a dar una gabela de 20 días calendario después de notificar y le van a decir, oiga, usted está debiendo, tiene 20 días calendario para que pague prácticamente. Si no paga, lo vamos a proceder a reportar. Salvo que el deudor, según ley 2157 del año 2021, lo que deba ser inferior al 15% de un salario mínimo. Y por tanto, si es inferior al 15% de un salario mínimo, deberán estas entidades hacer una doble comunicación para que entonces, posterior al cumplimiento de esos requisitos de notificación, pues entonces ahí sí puedan entrar a notificarlo. Pero si, por ejemplo, ese deudor no le comunicaron correctamente, la persona que estaba debiendo de un dinero va y paga, duró 1 año en mora, pues el tiempo de sanción va a ser 2 años, pero por ese lado podría solicitar la eliminación anticipada, es decir, antes de esos 2 años, porque el procedimiento ya de entrada venía erróneo, venía con un vicio y por tanto pues se podría solicitar esa eliminación del reporte negativo de forma anticipada y pues evidentemente posterior a ello no lo podemos volver a reportar porque pues está al día, estaría al día. Exacto, hay que aclarar acá, en el ejemplo que está dando el doctor, es súper bueno cuando tú ya pagaste y estás en el tiempo de la sanción y decides mirar si pues yo no me acuerdo que me hayan notificado, miremos a ver si podemos eliminar ese reporte antes. Pero si tú vas a buscar esa causal y no has pagado, debes de tener en cuenta que si logras eliminar el reporte por esa causal, pues te va a servir para los trámites que vayas a hacer así de momento rápido, porque muy probablemente esa entidad vuelva a realizar el trámite y pues te notifique de forma adecuada si aún estás debiendo pues el dinero, obviamente, y va a seguir reportado. Exacto, a continuar pues con ese reporte. Estas no son las únicas causales de eliminación de los reportes negativos de la central de riesgo, porque hay varias causales. De ahí ya tenemos, como lo mencionó el doctor, el tema de la notificación. También tenemos otro muy importante, que es que haya una pérdida o extravío del documento que da la autorización a la consulta, al reporte de esta información a las centrales de riesgo, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan que cuando uno va a realizar un crédito, uno siempre firma como un documentico autorizando para que vayan y lo consulten a uno, y resulta que es que uno también lo firma pues para que lo reporten y demás, ¿cierto? Entonces, esa es una de las autorizaciones cuando realizamos nuestros créditos. Y si ese documentico tan pequeño que usted cree que no es tan importante se ha extraviado, pues entonces no tendrán ya el derecho de seguir realizando reportes a la central de riesgo. Por esa razón también podríamos solicitar la eliminación. Lo mismo pasa cuando hay una pérdida o extravío del título valor, pagaré, por ejemplo, que respalda dicha obligación. También vamos a tener otra causal, que es el tema de la suplantación de identidad, es decir, usted no fue la persona que realizó el crédito, entonces hay una falsedad de la persona. Como hay una falsedad de la persona, no fue usted quien prestó, y al no haber prestado, pues usted deberá dar esa información
a la entidad bancaria para que ella tome las pruebas, haga el análisis en los días correspondientes y proceda a resolverlo ellos, no usted, y le bajen la información de las centrales de riesgo, doctor Germán. Bueno, de hecho, esa falsedad personal, que es un delito, es de las más importantes y las más relevantes, porque entran a sancionar directamente a alguien que no adquiere la obligación, pero que está reportado negativamente y con una supuesta deuda por un error, un descuido de un trabajador de una empresa que no verificó bien, quien que decía querer el servicio o tomar el producto en crédito, efectivamente fuese esa persona. Resultaba muy fácil para algunas personas simplemente no verificar que efectivamente el tomador del servicio efectivamente fuese esa persona y no un tercero que lo estuviese suplantando. ¿Por qué? Porque les ponen comisiones de venta. Entonces, entre más venda mejor, pero ¿a costillas de qué? Entonces, el legislador colombiano, inclusive con esa ley 2157, tiene un artículo de suplantación bastante interesante. Le dicen, momentico, si usted fue víctima, la víctima es usted, entonces coloque una denuncia en la fiscalía y que se haga la investigación y me haga de favor a esta persona. Le vamos a poner aquí una anotación que fue víctima de suplantación personal, ese contrato no tiene ningún efecto legal y ese reporte me haga de favor y se lo cambian, se lo eliminan. Hasta aquí tenemos unas causales de eliminación de reportes negativos ante las centrales de riesgo. Después de una pequeña pausa comercial, vamos a entrar a hablar de los mecanismos legales para hacerlo, porque pues ya conocemos la teoría de cuáles son esas causales, pero entonces, ¿cómo lo hago? Listo, entonces vamos a resolverlo después de una pequeña pausa comercial. Aquí en este su programa, Tu Deuda, Nuestra Solución. Y hemos regresado a esta pequeña pausa comercial en la que anteriormente estábamos hablando sobre mecanismos legales de eliminación de reportes negativos con unas causales. Y vamos a hablar entonces de esas herramientas jurídicas que tenemos para hacerlo. Derechos de petición, tutelas e incluso también podríamos hacerlo por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio, doctora Berrío. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Que usted identifique dentro de cuál de estas causales de eliminación del reporte se encuentra. Si usted no sabe dentro de cuál causal se encuentra, la recomendación es tomar una asesoría pues, con los abogados expertos, recordando que nuestra firma presta también este servicio y lo podemos asesorar plenamente y acompañarlo durante todo el trámite, incluso hacer esas solicitudes y peticiones por usted en caso de que desee contratar nuestros servicios. Entonces, cuando ya identificamos dentro de su caso en particular cuál es la causal que podemos utilizar para solicitar la eliminación, entonces vamos a proceder normalmente a elaborar un derecho de petición, ¿cierto? Este derecho de petición va a traer todos los hechos, a contar todo lo que está respecto de la causal que vamos a invocar, la normativa legal que corresponde y la solicitud que se elevará. Se puede elevar directamente a la entidad que nos está realizando el reporte o a la central de riesgo, a las dos. Hay gente que también personas que también las hacen a los dos. Si tenemos una respuesta positiva, todo va a salir súper bien. Si tenemos una respuesta negativa y vemos que esa respuesta no está bien justificada, sabemos que tenemos la razón, pues vamos a poder instaurar una acción de tutela. Creo que hablamos de esto en otro de nuestros programas. Vamos a elaborar esa acción de tutela con todo lo que corresponde dentro de la misma y vamos a solicitarle entonces al juez que tutele nuestro derecho al habeas data y nos restablezcan pues la condición que merecemos dentro de esos reportes en las centrales de riesgo. Bueno, claro que sí. Entonces ya tenemos claridad de uno de esos mecanismos legales, pero también tenemos otros mecanismos legales para hacerlos, como por ejemplo esa queja directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En Google podemos, por ejemplo, encontrar esa herramienta escribiendo SIC Facilita, SIC Facilita, y en esa herramienta, ¿qué va a hacer la superintendencia? Va a hacer una labor de intermediación directamente entre esa entidad que está generando el reporte negativo y usted como persona afectada a ese derecho fundamental de habeas data. Y de esta manera se buscará directamente que se llegue a un acuerdo para la eliminación. Normalmente, este tipo de diligencias ante la Superintendencia de Industria y Comercio son muy efectivas, inclusive en algunos casos que citan a esa audiencia de mediación, en algunos casos la audiencia ni se practica, porque previamente la entidad a la que se le hizo la citación
procede directamente a hacer la eliminación de ese reporte negativo, a cesar esa vulneración para pues no tenerse que ir a un desgaste de esa audiencia. Vale la pena recordar y precisar que este procedimiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio pues es un procedimiento completamente gratis, no requiere ningún intermediario para ello. Pero también existe una precisión importante que hacer, y es que no en todos los casos la Superintendencia va a intervenir por medio de la CIF Facilita. Es decir, cuando se ingresa a la plataforma CIF Facilita, esta plataforma como tal tiene la posibilidad de hacer una intermediación, una mediación con algunas entidades que están directamente descritas, manifestadas en esa página web, pero existen otras entidades que no aparecen ahí. De todas maneras, también podríamos solicitarlo a la entidad, pero en ese caso la recomendación sería hacerlo directamente por medio de una queja que se va a radicar directamente en esa superintendencia en la ciudad de Bogotá para que ayude a la protección del derecho fundamental de habeas data, que no es menos cierto que también se encuentra siendo vulnerado o atacado por parte de ese tipo de entidades. Doctora Berrío. Bueno, vamos a hablar de otras cositas que afectan el reporte en las centrales, que nos afectan a nosotros para generar un crédito, porque recordemos que no solamente es el reporte, como lo decía el doctor Germán en un principio, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta el tema del hábito de pago y otro tema muy importante que son las huellas de consulta. Las huellas de consulta es como decir un historial que va quedando cuando nosotros o otra entidad entra a una central de riesgo a buscarte para ofrecerte un crédito, ¿cierto? Entonces, cada que alguien entra a revisar cómo está tu situación crediticia, va a quedar algo que se llama una huella de consulta o un registro de que alguien entró a chequear eso o a revisar. Cuando nosotros entramos a Data o a Procrédito o a TransUnion desde nuestras cuentas personales, pues también va a quedar un registro para que lo tengamos presente. Ese registro, también hay personas que en redes sociales prometen eliminarlo y dicen, bueno, yo le voy a eliminar esa huella de consulta. Pues les cuento que van a ir a regalar su plática también ahí. ¿Por qué? Porque esa huella de consulta se elimina solita a los 6 meses. Entonces ellos empiezan, hacen un derecho de petición, una acción de tutela, y en todo el tiempo que se llevaron haciendo eso, se gastaron los 6 meses y efectivamente pues a usted ya le eliminaron. El resultado sí se dio, pero porque la ley lo decía así. Exacto, pues como por un tema ya más natural que por el trabajo de esta persona que lo que estaba buscando era, por así decirlo, pues captar su atención y su dinero para la eliminación de una huella de consulta que se elimina sola. Entonces, ¿por qué nos afectan las huellas de consulta, cierto? Porque pues si una entidad va y mira tu historial crediticio y ve que ya has pedido en varias partes y pues llegaste donde ellos y ve que estás desesperado buscando un crédito, pues efectivamente si los otros no te prestaron y ya vieron que estás desesperado buscando el crédito de vehículo en todas partes, pues no creo que ellos tampoco te vayan a prestar. Por eso entonces no podemos ser desmedidos en la cantidad de veces que vamos y lugares que vamos a solicitar créditos al mismo tiempo, porque esto es una señal de alarma, listo. Si ya vemos que algo no anda bien, identifiquemos que no anda bien, busquemos y le damos una solución y esperamos el tiempo y volvemos después de que ya hayan sido eliminadas estas huellas de consulta a intentar realizar ya nuevamente una solicitud de crédito. También, ¿qué nos va a afectar? El comportamiento de pagos. Doctor, ¿le podemos dar un ejemplo a nuestros televidentes sobre un mal comportamiento de pago? Bueno, cuando una persona se atrasa en el pago de una cuota mensual de una obligación, vamos a suponer que una persona saca un crédito a 5 años, 60 meses. Durante esos 5 años, vamos a suponer por ahí en el 4.º año, la persona por ahí en el mes de octubre no pagó, se atrasó. Agosto también por ahí se atrasó, noviembre también se atrasó e incluso por ahí en diciembre se atrasó, pero siguió pagando en enero, febrero, pero esa mora que tuvo va a generar una marcación en la central de riesgo que de por sí no es un reporte negativo, sino es una marcación que se hace con unas letricas. Entonces, cuando usted saca un data crédito especializado, un CIFIN, un TransUnion especializado, aparecen unas marcaciones con letra N, que significa normal, pero cuando usted tiene esos atrasos van a aparecer, por ejemplo, una R o una E o números, el 5, el 3, el 2. Eso significa que hay una irregularidad y eso también es tenido en cuenta por parte de algunas entidades financieras o cooperativas financieras al momento de otorgar un crédito. Entonces usted dice, no, es que no tengo nada, yo ya revisé, no tengo ningún reporte negativo, no entiendo por qué no me prestan. Entonces, ¿qué vamos a revisar ahí? Hábitos de pago, puede que no hayas tenido un buen comportamiento de pagos y también vamos a revisar temas de huellas de consultas que pueden estar afectando precisamente este tema.
También puede que simplemente el score que tienes no te esté ayudando y que tengamos que tomar algunas acciones tendientes pues a mejorar un poquito más nuestro historial crediticio con otro tipo de actividades o créditos más pequeños que tengamos mejores comportamientos de pago para poder generar, digamos, un historial que sea mucho más atractivo para obtener o acceder a cualquier otro tipo de crédito. ¿Alguna otra recomendación, Doc? Bueno, en algunos casos será también viable entrar a hacer solicitud de eliminación o modificación de ese mal hábito de pago, porque pues esto debería modificarse con el pasar de los años, pero algunas entidades dejan eso por cerrado, como ya inclusive la obligación se extinguió, entonces dejan eso por ahí así y no es tan fácil porque entonces tendríamos que empezar a hacer la solicitud para este tipo de modificaciones. Antes de finalizar este programa del día de hoy, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Canal CNC Medellín o Guerrero Abogados. Nos vemos en una próxima oportunidad en este programa, Su Deuda, Nuestra Solución.